Si estás buscando relatos de fantasmas y encuentros sobrenaturales, has llegado al episodio correcto. Esta noche exploraremos diversos fenómenos paranormales, así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate para escuchar lo que muchos prefieren guardar en silencio. Mi nombre es Javier y bienvenidos a Rincón Oscuro. Música. ¿Creen en la brujería? Me llamo Sofía, soy de Valle de Chalco, Ojico, y lo que voy a contarles me costó salud, lágrimas y casi la vida. Hace 3 años inicié una relación con un hombre que parecía perfecto, atento, divertido, cariñoso. Estaba enamorada. Nos veíamos casi a diario, hacíamos planes, hablábamos de vivir juntos, pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Él charlaba con otras mujeres y les decía casi lo mismo que a mí. Descubrí que era palero, es decir, practicaba palo mayombe, una religión de origen africano con rituales intensos. Lo respeté y le di una segunda oportunidad. Me prometió que las bloquearía, asegurando que ellas lo buscaban y que no era su culpa. Pero todo cambió un día durante una discusión, cuando encontré más mensajes con otras. Levantó la voz, me empujó y me dijo que eso no era asunto mío. Ese mismo día, sin dudarlo, terminé con él, y él solo me lanzó una frase que nunca olvidaré. Te arrepentirás. Nadie me deja. Me lo vas a pagar. Pensé que eran palabras de alguien herido, pero meses después comenzaron las rarezas. Primero mi cuerpo empezó a sentirse pesado. Sentía dolor en el pecho al respirar. Padecía dolores de cabeza diarios y una fatiga que nada aliviaba. Además, soñaba con él todas las noches, siempre en lugares oscuros, con él observándome desde lejos o susurrándome cosas incomprensibles. Despertaba sudando, temblando y percibiendo su perfume en mi habitación como si hubiera estado allí. Con las semanas, los síntomas empeoraron. Me levantaba con moretones en brazos y piernas, marcas cuya procedencia desconocía. La comida me provocaba náuseas, cualquier alimento, y dejé de comer por ello. Comencé a perder peso con el tiempo y a estar desnutrida, pues aunque hacía un esfuerzo por alimentarme, solo ingería pequeñas cantidades. Lo que más me aterró ocurrió una madrugada. Sentí una presencia sobre mí mientras dormía. No podía moverme, solo escuchaba su voz repitiendo, «Nadie me deja». Estaba desesperada. Mis vecinos, mi familia, todos me decían lo mismo. Eso es brujería. Tienes que buscar ayuda. Fui con una curandera en Iztapaluca. Me recibió en una sesión privada. Me limpió con ramas, jugo y alcohol y me pidió una foto mía de cuerpo entero. Esa foto hablará por ti, me dijo. Días después me citó de nuevo, ya habiéndole entregado la foto. Al llegar, lo primero que me soltó fue: te hice una velación y otras cosas, y así me hablaste. Te hicieron un trabajo muy fuerte, quieren quitarte la vida. La curandera soñó con un cementerio cerca del Cerro del Elefante. Vio una tumba blanca con una cruz de herrería oxidada, velas rotas y un frasco enterrado a los pies. Me instruyó que fuera, buscara la tumba y excavara allí, diciéndome que lo que encontrara debía desecharse para deshacer el trabajo. Así lo hice. Era una tarde nublada, con un aire de mal augurio. Encontré la tumba exactamente como me la describió, y con temor comencé a cavar. No tardé mucho hasta toparme con un frasco envuelto en trapos negros. Dentro había algo horrendo. Fotos mías, las que solo él poseía. Un muñeco con alfileres clavados en los ojos, la boca y el pecho. Un mechón de mi cabello, que me había quitado con la excusa de que se me había pegado un chicle por accidente, estaba enredado en una víbora muerta, todo flotando en un líquido rojo espeso. Quise llorar, gritar, vomitar. La curandera me había advertido que debía romper ese trabajo, así que fui al canal de aguas negras cercano y arrojé todo allí. En cuanto lo hice, sentí como si algo me abandonara. Una presión se liberó de mis hombros y alma. Esa noche pude dormir por fin,
por primera vez en semanas. Seguí yendo con la curandera para más limpiezas y poco a poco me recuperé. La comida dejó de repugnarme. Hoy puedo decir que salí de esa pesadilla, pero cada vez que se menciona la brujería se me eriza la piel. Y si algo aprendí, que nunca olvidaré, es que hay personas que, al dejarlas, desean verte sin vida. Hola, Rincón Oscuro. Me llamo Valeria, tengo 40 años, y hay algo que me ocurrió hace más de 2 décadas, y que, aunque muchos podrían tildarlo de superstición, nunca lo he podido olvidar. Tenía 18 o casi 19 años. Mis padres decidieron que pasaríamos unos días en Chignahuapan, Puebla, en casa de unos tíos abuelos que apenas recordaba. Los había visto solo una vez de niña. Apenas conservaba imágenes vagas de ellos. Su casa de adobe, el aroma a leña por las mañanas y tardes, los techos envejecidos y los rosales secos en la entrada. Llegamos temprano por la mañana. El día transcurrió tranquilo. Mis padres estaban contentos de reconectar con la familia. Mis tíos abuelos eran amables, aunque algo peculiares, como si vivieran con una tensión invisible, un nerviosismo que no comprendí entonces, pero que pronto entendería. Pasamos el día charlando. Monté a caballo, alimenté a los cerdos y gallinas y exploré las calles de tierra cercanas. Cayó la noche. Cenamos y cerca de las 11 de la noche, cada uno se retiró a su habitación. Yo, como típica adolescente, me quedé despierta un rato más hablando por teléfono con mi novio. Me recosté en un lavadero que estaba en el patio. La tenue luz de una bombilla colgante apenas alumbraba esa área. Era bastante agradable. Afuera solo se oían grillos y el cielo estaba lleno de estrellas hasta que, de pronto, comenzaron los aullidos. Pero no eran aullidos comunes. No eran ladridos ni aullidos de alerta. Eran largos, dolorosos, como si los perros fueran testigos de algo aterrador. Salí a la calle por curiosidad, ya que no había bardas altas, solo estaban a medio construir. Entonces escuché a mi tío abuelo gritándome. Salió corriendo hacia mí con el rostro desencajado, pálido, lleno de miedo. «Entra, niña, entra. Cuando los perros aúllan así, es porque se van a llevar a alguien», me dijo casi a gritos. Me tomó del brazo y me metió rápido a mi cuarto, cerrando la puerta. Quedé paralizada. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo se persignó. Me ordenó que durmiera y no saliera más. Corrió a su habitación. A la mañana siguiente, mis tías, que vivían allí, estaban ocupadas barriendo el patio, cocinando y haciendo sus tareas como si nada. Fui con mi abuela al centro del pueblo a comprar algunas cosas. De regreso vimos a un grupo de vecinos reunidos en una esquina. Un hombre del pueblo había fallecido esa madrugada donde se oyeron los aullidos. Al pasar, mi abuela solo alcanzó a murmurar: «Pobrecito, ya se lo llevaron». Me quedé helada al oírlo. Pensé que tal vez era solo coincidencia, una simple casualidad. Esa noche decidí dormir con mi tía abuela. Me gustaba su cuarto, antiguo, como a ella le gustaba. No había focos, solo velas que daban una luz tenue. El adobe era fresco y el sonido de los grillos afuera me relajaba. Además, mi abuela me rascaba la cabeza. Ni siquiera noté cuando me quedé profundamente dormida, pero alrededor de las 2 de la madrugada nos despertamos. Los perros comenzaron a aullar igual que antes. Esa mezcla de llanto y lamento me caló hasta los huesos. Mi abuela se despertó en silencio y, sin decir nada, comenzó a rezar. Mi abuelo se unió. Yo fingí dormir, pero por dentro temblaba. En esa oración mi abuela pedía protección para todos, para que no se los llevaran. Al día siguiente, una vecina del pueblo, de la calle de atrás, una mujer joven que apenas había dado a luz, llegó llorando desconsolada. Su bebé había fallecido esa madrugada sin explicación. Simplemente dejó de respirar. Mi corazón latió más fuerte porque vivía donde se habían escuchado los aullidos. Esto ya no parecía coincidencia.
Pasaron 2 noches más sin novedad, hasta que de nuevo, mientras hablaba por teléfono con mi novio en mi cuarto, se oyeron los aullidos, pero ahora a lo lejos. Era la misma melodía, la misma tristeza, como si los perros anunciaran la llegada de algo oscuro. Le conté lo que ocurría y lo que decían en el pueblo, y él me dijo: «He oído algo similar. Cuando los perros lloran, es porque la muerte anda cerca, pero si es cierto, mañana ve a ver si pasó algo en esas calles». No quería, pero la curiosidad pudo más. Al día siguiente desayuné a las 6 de la mañana, pues allá se desayuna temprano. Cuando terminé, salí con el pretexto de ir por pan. Así que caminé por esas calles de tierra. Pasé por donde escuché que los perros habían aullado. Una calle y nada, otra y tampoco. Hasta que en una casa con portón de madera había un funeral. Ya no quise saber más. Tal vez lo que decían en el pueblo era cierto. Esa misma noche no pude dormir tranquila. Los perros ladraban afuera, pero no era tan aterrador como antes y ladraban, algo que en otras ocasiones no hacían. Me tapé los oídos con almohadas, me cubrí la cabeza y comencé a rezar por si acaso. A los pocos días le pedí a mis padres que regresáramos. Ya no quería que llegara la noche. Cada vez que oscurecía, vivía con el miedo de volver a oír esos aullidos. Desde entonces nunca regresé a Chignahuapan. No supe más de mis tíos abuelos. Y aunque han pasado más de 20 años, cada vez que escucho a un perro aullar, se me eriza la piel por esa creencia. No sé si esa superstición sigue viva en ese pueblo ahora. Tal vez no, pero en aquel tiempo no sé si los perros anunciaban la llegada de la muerte, pero te aseguro algo, yo no me atrevería a volver jamás. Si alguien es de allá, que escriba si aún sucede esto. Mi nombre es Andrés y quiero compartirles algo que mi familia rara vez menciona, pero que siempre recordamos con escalofríos. Esto ocurrió en el año 2000, cuando mi tío Pablo, hermano menor de mi madre, consiguió trabajo como conserje en una secundaria. La oferta no estaba mal, sueldo base y lo mejor, un cuarto dentro de la escuela para vivir allí mismo. No era un lujo, pero tenía lo esencial. Él aceptó sin dudarlo. No tenía hijos ni esposa y siempre fue de carácter tranquilo, incluso un poco reservado, se podría decir. Recuerdo que desde la primera semana, cada vez que venía a casa los fines de semana, llegaba con una expresión diferente. Ya no tenía la sonrisa relajada de antes. Le temblaban las manos al tomar su café, y aunque intentaba hablar de otros temas, siempre terminaba contándonos lo que le estaba pasando allí. Recuerdo bien esa primera historia y cómo la narró con temor. La primera noche escuché algo extraño. Fue justo cuando me estaba quedando dormido. Ya había apagado la luz y el televisor. Llovía suavemente afuera y quería que el sonido de la lluvia me arrullara. Pero mientras me dormía, oí una vocecita en mi cuarto. Pronunció dos palabras que no logré distinguir. Eran suaves, bajas. Me levanté asustado. Encendí la luz y no vi a nadie. Pensé que lo había soñado, así que volví a dormir. Pero en la madrugada me despertó algo. Fue una voz cerca de mi oído que me dijo: «Despierta». Una voz grave. Me desperté sobresaltado, pero no vi nada y solo creí que había sido un sueño. La semana siguiente, un domingo, regresó mi tío más pálido que nunca. Mientras comíamos nos contó lo que había pasado esa semana. Una noche del martes, poco antes de medianoche. Apenas se había acostado, pero un grito lo alertó. Fue un chillido agudo afuera en el patio. Era de una chica. Se asomó por la ventana. No vio nada, solo la brisa moviendo los árboles del patio y su ventana. Y ese silencio inquietante que hay en las escuelas vacías. Aún así, tomó su linterna, se puso una chamarra y salió. Caminó por el patio hasta llegar cerca de las canchas. Iluminaba todo a su paso, pero no había nadie. Pensó que tal vez alguien gritó en la calle, así que se calmó. Pero entonces, sin aviso, una risa de niña resonó fuerte y clara.
pero esta vez venía de los salones del segundo piso. Él levantó la linterna, apuntó hacia allá, pero la luz no alcanzaba bien. Sin embargo, vio una silueta femenina caminando lentamente por uno de los salones oscuros. Era una alumna, me dijo. Caminaba en la oscuridad como si no le importara que la viera. Corrió rápido hacia el aula, pero mientras lo hacía, ella comenzó a gritar como de dolor, pero luego pasaba de gritos a reírse en el salón. El sonido salía y reverberaba con eco. Cuando subía las escaleras, ella se silenció y ya no la oyó. Al llegar al salón, comenzó a gritarle que no debería estar allí. Se asomó por la ventana a aquel salón oscuro y con la linterna la buscó por todos los rincones, pero el salón estaba vacío. Regresó a su cuarto caminando rígido por el miedo. Aquella noche no la volvió a escuchar, pero los días pasaban y todo empeoraba. Un viernes, después de que se fueron los alumnos del turno de la tarde, él se quedó limpiando los baños. Eran como las 10 de la noche. Mientras trapeaba el pasillo frente a los baños de hombres, escuchó claramente a un hombre reírse dentro del baño. Pensó que quizá algún maestro se había quedado. «Profe, espere tantito para terminar de limpiar», le gritó. Pero nadie respondió. Esperó varios minutos afuera para que el profesor terminara bien. La risa no se volvió a escuchar. Cuando se asomó, no había nadie. Ningún lavabo mojado, ninguna puerta cerrada. Terminó lo más rápido que pudo y fue directo a su cuarto. Pero en el patio, justo antes de girar hacia su cuarto, sintió claramente cómo alguien le tocó el hombro desde atrás. Dijo que no se atrevió a voltear. El domingo por la mañana decidió limpiar la dirección. Era un espacio pequeño con escritorio, sillas y archiveros. Todo estaba normal hasta que, sin aviso, las sillas comenzaron a moverse solas. Primero una, luego dos, luego todas. El escritorio principal se arrastró solo, más de medio metro, haciendo un chirrido espantoso. Los papeles que estaban allí se alzaron como si hubiera viento, pero no había ninguna ventana abierta. Él salió corriendo. Esa fue la última gota. Al día siguiente, lunes, se presentó solo para renunciar. No quiso ni su liquidación, solo pidió que le permitieran sacar sus cosas del cuarto esa misma mañana. No quería regresar cuando no hubiera alumnos. Hasta la fecha aún cuenta esta historia, pero ya no le da miedo. Ahora le da risa. Sin embargo, estar allí no fue nada gracioso. Audiencia, ¿qué les parecieron estos relatos? ¿Les gustaría un episodio solo de relatos de brujería? Si es así, den su like y coméntenlo para que me dé cuenta. Y bueno, antes de terminar el episodio, me gustaría enviar un saludo a ShadowMex 1757, a su esposa Luna y su hijo Mateo. Les mando un abrazo a los tres. Ahora, audiencia, sin más que decir, nos vemos pronto en un nuevo episodio.